Hace uso de la palabra el ciudadano ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, gobernador del Estado de Hidalgo, José Francisco Olvera, señor presidente municipal Mario Ayala de San Salvador Atenco, muchas gracias por recibirnos aquí en su municipio. General Martín Cordero, comandante de la 37 Zona Militar, magistrado Baruch Delgado, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señor diputado Bernardo Olvera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado de México, Miguel Ángel Vázquez, director del Organismo de Cuenca Valle de México, doctor Rafael Carmona, gerente técnico de la Coordinación de Proyectos del Valle de México, ingeniero Manuel Ortiz, secretario de Agua y Obra del Estado de México, ingeniero Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, arquitecto Carlos Álvarez Ferreira, director de la empresa Almac, constructora de la planta, trabajadores de la construcción, responsables de la construcción de la planta Casa Colorada Profunda, compañeros de la Comisión Nacional del Agua, estimados representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos. Estamos en uno de los sitios más emblemáticos para México. Estamos exactamente en el vaso del lago de Texcoco. Cuando el barón von Humboldt realizó una serie de investigaciones sobre los lagos en el Valle de México, estudió por primera vez la batimetría de los lagos y demostró que en este punto estábamos el lecho del lago 10 metros por encima del centro de la Ciudad de México. Por abajo del centro de la Ciudad de México en tiempos del barón von Humboldt. Gracias, presidente, es que ya el presidente se lo sabe de memoria. Y hoy estamos exactamente al revés. En el punto donde estamos sentados, estamos 10 metros por arriba del nivel del centro de la Ciudad de México. Es decir, el centro de la Ciudad de México se ha hundido alrededor de 20 metros en relación al punto original de este lugar, que fue un lugar sagrado para los mexicas, para los fundadores de Tenochtitlan. La historia de la Ciudad de México y su desarrollo está lleno de contradicciones. La idea fue asentar aquí Tenochtitlan y luego la ciudad colonial e ir creciendo, robándole espacio al agua hasta desplazar completamente toda el agua superficial. Prácticamente desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya no tomábamos agua superficial ni de los ríos ni de los lagos y prácticamente se habían agotado los manantiales. Desde principios del siglo XX hemos tomado el agua del subsuelo de los acuíferos del Valle de México. Y esto ha representado uno de los problemas más serios a nivel nacional. Hoy estimamos los técnicos de la Comisión Nacional del Agua que la sobreextracción del acuífero de Texcoco, sobre el cual estamos en este momento, puede estar del orden de 4 veces a 1 su extracción en relación a su capacidad de recarga teórica anual. Esta situación ha provocado dos fenómenos muy serios. Primero, el riesgo de desabasto para el Valle de México, lo cual representa uno de los retos mayores para la ingeniería y para la política. Y en segundo lugar, uno de los fenómenos más serios a nivel mundial, un hundimiento paulatino del suelo del Valle de México. Yo siempre le pregunto al auditorio si ustedes sienten que se están hundiendo en este momento. No lo digo emocionalmente porque todo el mundo levanta la mano, me refiero físicamente. Y en realidad nos hundimos en promedio 10 centímetros por año todo el Valle de México. Pero tenemos puntos como el Valle de Chalco, donde hemos detectado hundimientos hasta de 40 centímetros, y este punto, que es el lecho más profundo del lago de Texcoco, el vaso del lago de Texcoco, tiene hundimientos entre 15 y 20 centímetros por año. Esto ha representado uno de los problemas más serios y de los retos más grandes a la ingeniería hidráulica de México. En 1975, cuando se concluyeron las obras del emisor central y se concluyó todo el sistema de drenaje profundo, operó para principalmente los días de lluvia. Es decir, el sistema de drenaje profundo y el emisor central estuvieron diseñados para desaguar fundamentalmente agua de lluvia. Así operó correctamente durante 17 años. En 1992
el Gran Canal del Desagüe prácticamente había perdido su capacidad de desalojo debido a estos hundimientos constantes, al grado de que hoy el último tramo antes del caracol del Gran Canal del Desagüe tiene una pendiente negativa, es decir, el agua se regresa. En 1992, los responsables entonces de la operación hidráulica tomaron una decisión de utilizar el sistema de drenaje profundo como desagüe principal de la ciudad, y desde entonces se mezclan aguas en el emisor central, aguas de lluvia con aguas negras. De 1992 al 2006, durante 14 años, el emisor central operó de manera constante sin mantenimiento anual. Un ducto que no estaba diseñado para operar con aguas negras y que tenía que tener una revisión cada año de su estado físico. Durante 14 años operó de manera ininterrumpida. Se construyeron dos plantas de bombeo superficial en el Gran Canal del Desagüe para permitir precisamente entrar al mantenimiento del emisor central. En el arranque de la administración del presidente Calderón, en el que ordenó una evaluación a fondo de los sistemas de agua y de saneamiento y de desagüe de la Ciudad de México, encontramos que esto representaba uno de los más altos riesgos a nivel nacional. Una falla en el emisor central sería catastrófico para el país, no solo para la Ciudad de México. El presidente ordenó una serie de estudios y presentamos un programa de sustentabilidad hídrica para el Valle de México, donde la acción número 1 era seguridad para la población. Gracias a este programa se terminó la construcción del interceptor Río de los Remedios, que termina aquí en la Lumbrera Sexta. Se construyó el túnel Río de la Compañía, la planta de bombeo La Caldera, y se tomó la decisión de construir 2 plantas más de bombeo profunda. Casa Colorada Profunda, que hoy inaugura el presidente, La Caldera, que tiene más de un año de operación, y la planta de bombeo profunda El Caracol, que será inaugurada en 2 meses más. Esta complejidad en el manejo del agua, consecuencia de la situación tan crítica que vive el Valle de México, es indispensable para garantizar la seguridad de la población. Este sistema Casa Colorada es la parte neurálgica de un sistema de drenaje profundo para dar seguridad. Como aquí se explicó, la planta de bombeo Casa Colorada Profunda recibe aguas del túnel interceptor Río de los Remedios y puede tomar agua directa del Dren General del Valle. Es una planta de muy alta complejidad en su construcción, con 2 cárcamos profundos de 35 metros de profundidad y 20 metros de diámetro, una lumbrera de 16 metros de diámetro con un sistema de rejillas, y la lumbrera 6, que es la última lumbrera del túnel interceptor Río de los Remedios. La operación de esta planta garantiza la seguridad de la zona nororiente del Valle de México, es decir, nos va a permitir dar seguridad a Ecatepec, a Nezahualcóyotl y a Gustavo Madero. Nosotros creemos que daremos seguridad a más de 5 millones de habitantes. La operación de esta planta sí es compleja, porque puede tomar agua del Dren General del Valle, puede tomar agua del túnel interceptor Río de los Remedios y puede ser interconectada con el emisor central a través de la lumbrera 7 del interceptor Oriente. Es decir, se integra el túnel interceptor Río de los Remedios, una red muy compleja de operación hidráulica. Nosotros hemos planteado, y hay una coincidencia con el Estado de México y con el Distrito Federal, que ya no podemos manejar el sistema de desagüe independientemente. Señor presidente, señores gobernadores, estamos proponiendo tener un solo organismo operador. Es una propuesta que ha sido avalada por el anterior gobernador del Estado de México, en parte también por el Distrito Federal, y con la autorización del presidente, nosotros nos abocaríamos a que en esta temporada de lluvias, donde vamos por primera vez a operar este sistema de la planta de bombeo Casa Colorada, sí se requiere una muy estrecha coordinación entre todos los órdenes de gobierno y entre todos los sistemas. El Valle de México es un solo sistema. Nosotros creemos que el sistema de desagüe a partir de este momento debe estar operado por una sola institución, un organismo público descentralizado, una coordinación metropolitana o la figura constitucional y legal que mejor se aplique. Quiero agradecer y felicitar a los trabajadores, porque esta planta fue construida en tan solo 32 meses, presidente. Una planta
de una construcción muy compleja por el tipo de suelo, donde hay una saturación de agua, prácticamente todo el trabajo es sobre lodos y requiere una técnica muy especial en la construcción. Es una planta de bombeo de gran potencia. Nada más para dar una idea así muy relativa, cada uno de los motores que vamos a arrancar en un momento tiene una potencia de 1000 caballos de fuerza. Es decir, la planta de bombeo tiene una potencia de 20,000 caballos. Y cada bomba tiene la capacidad de sostener 2 metros cúbicos por segundo con una carga de una columna de 30 metros. Repito, como siempre, que es un orgullo para nosotros que esta empresa fue diseñada en su totalidad, la parte de la ingeniería básica por técnicos de la Comisión Nacional del Agua y el proyecto ejecutivo y la construcción por empresas mexicanas que ganaron la licitación y por trabajadores mexicanos. Es un orgullo, pero también un reto para que nos sirva esto de reflexión hacia el futuro de nuestra ciudad y a manejar de manera mucho más precisa los sistemas de desagüe. Muchas gracias a todos y buenos días. Tiene la palabra el ciudadano licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del estado de Hidalgo. Muchas gracias, muy buenos días. Mi intervención es simplemente para agradecer la oportunidad que nos ha dado el señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, en mi caso como gobernador de Hidalgo, de conocer las obras que se están realizando. El ingeniero Luege hoy no se ha referido a lo que sucedió hace un rato, por modestia, pero hace unos minutos terminamos de recorrer parte de lo que es el emisor Oriente, una obra verdaderamente impresionante en cuanto a su concepción, en dónde está, cómo se hizo, la ingeniería con la que está realizada, la cantidad de recursos que están ahí invertidos. Orgullo, como bien lo dijo José Luis, es saber que estas obras están diseñadas, proyectadas, trabajadas con tecnología mexicana, por ingenieros mexicanos, pero fundamentalmente soportadas por la visión y el liderazgo del gobierno federal, que dispuso los recursos y el presupuesto suficiente para que este tipo de acciones se realizara. El emisor Oriente, junto con el Gran Canal y con todas las obras, habrán de evitar en lo sucesivo que esta parte del Valle de México sufra las inundaciones que todos vimos que se venían dando en los últimos años o cada vez que teníamos lluvias pertinaces en esta zona del Valle de México. Y déjenme comentarles que Hidalgo es beneficiario muy directo de este tipo de acciones. Hace unas semanas también, con la siempre honrosa y distinguida presencia del señor presidente y también la compañía grata y generosa del gobernador Erubiel, tuvimos la ocasión de recorrer otra obra que es la gran planta tratadora de aguas negras que está ubicada en el municipio de Atotonilco de Tula. Estamos hablando de todo un sistema de obras que vienen a evitar inundaciones, que le dan salida a las aguas residuales, tanto de drenaje como las pluviales. Esto viene a contribuir a la ecología, a la seguridad, al saneamiento ambiental y desde luego a nosotros estas aguas nos benefician porque irrigan tierras de cultivo por aproximadamente 130,000 hectáreas. Estas obras que evitan inundaciones a nosotros nos garantizan el surtimiento permanente del agua en esta zona de riego. Y la planta tratadora que habrá de entrar en funcionamiento a fines de año, el año que entra, nos habrá de permitir cambiar el medio ambiente que hoy lamentablemente lo tenemos muy contaminado en esta zona del Valle de Tula, en la parte sur del Valle del Mezquital, nos habrá de permitir cambiar esta situación, mejorar nuestro ambiente y también mejorar nuestros cultivos y darle valor agregado a la producción agrícola.
en esta zona de riego. A su vez tenemos ya muy saturados los mantos acuíferos, un proyecto que también va concatenado. Hemos sido beneficiarios por muchos años con los sistemas de riego y ahora habrá la posibilidad de extraer el agua del subsuelo, porque está ya saturándose, tratar esta agua y regresarla al Valle de México como agua potable. Y todo con base en estas obras que en estos años ha realizado la Presidencia de la República. Les decía, yo simplemente quiero agradecer y reconocer el esfuerzo de José Luis Luege. Ha sido en verdad muy constante para resolver las crisis. A nosotros también nos ha tocado inundaciones y la Comisión Nacional del Agua, con ingeniería y con inversión, ha sido fundamental para resolver los problemas que hemos tenido. Hablaba José Luis de que este valle fue construido por los mexicas, pero hay que reflexionar dos momentos importantes. ¿Qué esfuerzo tuvieron que hacer nuestros antepasados precortesianos para asentar una ciudad en lagos? Con la tecnología incipiente a su alcance, con las herramientas a su alcance, realizaron aquellas obras hidráulicas que lo permitieron. Hoy, a lo largo, después de cerca de 500 o más años, hay necesidad de reestructurar esta ingeniería. Y como dice un dicho mexicano, a grandes males, grandes remedios, y entre el emisor que acabamos de ver y esta gran planta de bombeo está esa gran respuesta que ahora se nos da. Por lo tanto, en verdad, y por el beneficio que da a esta zona y el beneficio directo que va a dar a la economía del estado de Hidalgo, no me queda más que agradecer a quienes lo han hecho posible, a quienes han tenido la capacidad y la técnica en México, profesionistas mexicanos, para realizarlo, pero fundamentalmente al esfuerzo de coordinación que se da entre el gobierno federal, el gobierno del estado de México y el gobierno del estado de Hidalgo. Pero fundamentalmente, una vez más, muchas gracias al señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, por estas respuestas que nos da a los mexicanos. Muchas gracias. Toma la palabra el ciudadano doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Me es muy grato, en nombre de los mexiquenses, en nombre de los titulares, de los representantes de los poderes legislativo y judicial, del señor presidente municipal de San Salvador Atenco, darle la más cordial bienvenida al señor presidente de la República, al maestro Felipe Calderón Hinojosa. Señor presidente, sabe muy bien que aquí en el Estado de México se le aprecia y le agradecemos todo el apoyo que nos brinda a los mexiquenses. Bienvenido. A nuestro vecino y amigo del hermano Estado de Hidalgo, nuestro señor gobernador, Paco Olvera, gracias Paco por acompañarnos, a José Luis Luege, a todos ustedes, gracias por estar y ser testigos de este importante evento. Venimos hace unos minutos, como bien lo refería nuestro gobernador Francisco Olvera, recorrimos, estuvimos en el túnel emisor Oriente, una obra, amigas, amigos, verdaderamente impresionante, digna de presumir. Lamentablemente, lo comentábamos con el señor presidente, no se ve, pero realmente es algo impresionante. Es un esfuerzo de todos los mexicanos y especialmente del gobierno federal. Este túnel emisor es una muestra clara que, sumando esfuerzos, los gobiernos federal, los gobiernos locales, podemos impulsar obras tan necesarias y de tan grandes dimensiones. Pero lo más satisfactorio es el beneficio que se genera para la gente. El beneficio de no padecer los estragos del mal tiempo, de las lluvias torrenciales que nos consta, lo hemos vivido aquí en este Valle de México en meses, en años previos. Porque a los capitalinos, a los mexiquenses, a los hidalguenses, no les interesa saber si el manejo de las aguas residuales son competencia del gobierno federal, de la CONAGUA, de la CAEM en el Estado de México, del DF o de algún municipio. La gente quiere soluciones, lo que la gente quiere es no inundarse. Y qué bueno que estamos aquí
todos los involucrados para poder dar precisamente respuestas a la gente. Recuerdo, señor presidente, que hace ya 2 años, el 4 de febrero de 2010, usted nos hizo favor de recorrer personalmente, ya en la noche, la zona de inundación, aquí a unos cuantos metros en el río de los Remedios, casi esquina con el circuito exterior mexiquense. Veíamos cómo se seguían desbordando las alcantarillas, la gente muy molesta y tenía toda la razón, los coches totalmente rebasados por el agua, pero aquí nuestro presidente siempre solidario, yo estaba como alcalde de Ecatepec y vino aquí a darnos todo el respaldo, todo el apoyo. Con el túnel emisor Oriente, desde luego, en el futuro próximo se habrá de evitar ese tipo de circunstancias, pero muy especialmente con esta gran obra, la planta de bombeo Casa Colorada, se van a disminuir esos riesgos, por no decir que inclusive se van a poder evitar esas inundaciones en Nezahualcóyotl, en Ecatepec, en la Gustavo Madero efectivamente y en municipios circunvecinos. Así es que, señor presidente, le quiero expresar una vez más, siempre que el señor presidente nos visita, ya es la 5ª ocasión en lo que va de este sexenio que va iniciando, es la 5ª ocasión que nos hace el honor de visitarnos y siempre trayéndonos muy buenas noticias. Yo quiero sumarme a este compromiso que ya refería el señor ingeniero Loge Tamargo, en el sentido de que sea un solo organismo, un organismo rector, el encargado del manejo de las aguas residuales para poder controlar todo lo relacionado a eventuales inundaciones y ratifico con esto lo ya acordado con el anterior gobierno del Estado de México y nos sumamos y toda nuestra confianza para que se pueda realizar esta acción a la brevedad. Ojalá, señor presidente, que esta circunstancia, este organismo operador, este organismo descentralizado o la figura que corresponda pueda ya operar antes de que inicie esta próxima temporada de lluvias y nos coordinemos como siempre lo hemos hecho con el gobierno federal, con el gobierno del Distrito Federal, con el gobierno de Hidalgo, para que su manejo sea lo más eficaz y sobre todo se privilegie las circunstancias técnicas en los momentos así necesarios. Quiero reconocer, señor presidente, que en estos 5 años usted ha sembrado la semilla para que la gente de diferentes zonas del país y especialmente del Estado de México viva mejor. Así es que es una noticia, una visita muy importante, un logro realmente trascendente en materia de tratamiento de aguas y yo invito a la población, invito también a los medios de comunicación a que nos ayuden porque en este tema de evitar las inundaciones todos estamos llamados. Le participo, señor presidente, que en coordinación con los ayuntamientos, saludo a los señores presidentes municipales aquí presentes, estamos llevando a cabo acciones de desasolve preventivos en las alcantarillas de las zonas que son pues propensas a inundación. Hemos invertido por parte del gobierno del Estado poco más de 50 millones, los gobiernos municipales están haciendo lo propio y desde luego a la gente muchas gracias por no depositar basura en los lugares públicos, en las calles, porque si no, finalmente eso nos perjudica a todos. Así es que vamos a seguir trabajando en equipo, vamos a seguir trabajando de la mano con el señor presidente de la República, con los gobiernos vecinos, con los alcaldes, con los legisladores que nos apoyan con los presupuestos correspondientes y están aquí presentes. Especial reconocimiento quiero hacer también a nuestro ejército mexicano. Yo recuerdo, especialmente tuvimos varias, pero aquella del 4 de febrero de 2010, el ejército estuvo presente desde el primer momento y en todo tiempo recibimos su apoyo, con su orientación, dando apoyo a la comunidad y quiero expresarle al señor general de brigada de Estado Mayor, Martín Cordero Luqueño, comandante de esta 37ª zona militar, nuestro agradecimiento y por su conducto también expresar a todos los miembros del Ejército Mexicano nuestra gratitud por todo el apoyo que nos han brindado en momentos de infortunio. Señoras, señores,
muchas felicidades, insisto, es un logro que debemos presumir, que debemos estar recordando permanentemente y estarlo difundiendo en nuestras comunidades. Y nuevamente, un llamado, porque en este tema todos podemos aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, muchísimas gracias. Saludo con afecto al doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, y le agradezco sus palabras, gobernador, su hospitalidad. Al licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado de Hidalgo, le agradezco mucho, gobernador, que nos acompañe en esta gira que, coincido, ha sido pues la obra muy importante, muy impactante. Saludo también al magistrado Baruch Delgado Carvajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al diputado Antonio Hernández Lugo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México, a don Mario Ayala Pineda, presidente municipal de San Salvador Atenco. Don Mario, muchas gracias por su hospitalidad. Saludos allá a los amigos de San Salvador Atenco también. También a los presidentes municipales que nos hacen el honor de acompañarnos, Indalecio Ríos de Ecatepec, también Indalecio, a José Salinas Navarro de Netzahualcóyotl, a Ignacio Cruz García de Apasco también, y a Gustavo Ávila Ordóñez de Texcoco. Muchas gracias, alcalde. No sé si me faltó alguno por ahí, pero los saludo y les agradezco muchísimo su presencia. Hay varios diputados también, tanto locales como federales, que nos acompañan: diputado Marco Antonio Gutiérrez, Gregorio Escamilla, José Isidro Moreno, Pablo Bedoya, José Vicente Cos, que son diputados locales, muchas gracias. José Valdés Hueso y Jesús Ricardo Enríquez, diputados federales también, muchísimas gracias, diputados. Les aprecio mucho a todos ustedes. Saludo también al general Martín Cordero Luqueño, comandante de la 37ª Zona Militar, a todos los ingenieros, operadores, ingenieras también, que hay varias en esta gran obra, trabajadores, por supuesto, de aquí, de Casa Colorada y de todo el proyecto del túnel Emisor Oriente, los saludo con muchísimo afecto. Primero que nada, pues, coincido plenamente con lo que han dicho los señores gobernadores. Las obras que visitamos esta mañana son verdaderamente impresionantes. Estuvimos hace un rato, bajamos a 30 metros de profundidad más o menos, luego caminamos más o menos 700 metros dentro del túnel. Un túnel, amigas y amigos, el túnel Emisor Oriente va a ser la obra de ingeniería hidráulica subterránea más importante del mundo. Hasta ahora el túnel de desagüe más importante es el de Tokio. Este probablemente va a sobrepasar por su importancia estratégica y sus dimensiones. Y si no, quedará desde luego entre las obras más importantes del planeta en materia de mecánica hidráulica para obras de desagüe. Una obra muy compleja, muy costosa también, pero imaginen ustedes sus dimensiones. Va a medir más o menos 60 y tantos kilómetros, 65 kilómetros, pónganle. La profundidad promedio, porque tiene tramos de 30 metros como aquí, pero también tiene tramos que será de 60, de 150 metros de profundidad. O sea, un promedio, ¿cuánto será, ingeniero? Como 50, 70 metros, ¿no? Y mide 7 metros de diámetro, pero eso hay que agregarle como otros 2 metros de puro concreto que se le está poniendo. 3 capas de concreto, unos en dovelas, otro en fraguado, en fin. Que total, si desplegáramos todo el anillo así a lo ancho, nos saldrían como 28 o 29 metros de ancho. Imagínense hacer una carretera de 28 metros de ancho, de 2 metros de concreto, a lo largo de 65 kilómetros. Es como hacer la carretera México-Cuernavaca, tiene 3 carriles, ¿no? Más acotamiento. Esta tendría, por sentido, esta tendría 4 carriles con acotamiento por sentido, con la complejidad de hacerla a un promedio de 50 o 70 metros de profundidad. Ese es el tamaño de la obra que se está haciendo aquí, a
varios metros bajo tierra y que, como decía el gobernador Uriel, pues no se ve, ¿no? No se ve, probablemente seamos muy pocos los mexicanos que hayamos visto la obra por dentro. Habría que organizar, ingeniero Luege, aquí a los alcaldes, a sus equipos, que se den una vueltita, a los legisladores, vale la pena, a la gente que esté interesada antes de que el túnel se tenga que cerrar, para conocer las dimensiones de este proyecto. Esta es una solución de largo plazo para el problema de las inundaciones. Sin embargo, el túnel Emisor Oriente, por sus dimensiones, pues va a tener que seguirse construyendo durante varios años. Nosotros esperamos concluir antes de que termine mi administración la primera etapa que va a liberar, digámoslo así, la parte inundable del Valle de México. Es decir, como bien explicaba el ingeniero Luege, pues la historia vale la pena repetirla. Nuestros antiguos, los padres mexicas, como dice la leyenda, pues llegaron a Tenochtitlan, que era un lago. De hecho, eran por lo menos 4 o 5 lagos interconectados, toda esta zona del Valle de México. Era desde luego el lago de Texcoco el más importante, el lago de Zumpango, que todavía queda pues un vaso importante, el lago de Chalco, el lago de Xochimilco, y por ahí me faltará alguno más. ¿Jalatlaco será? Jaltocan. Esos 5 lagos estaban conectados y hacían toda esta una superficie, porque el Valle de México era como una taza, es una taza en realidad, donde toda el agua que baja y escurre en los lados de la taza de las montañas se queda en el centro. Como los aztecas tenían la consigna sacerdotal de fundar la ciudad donde vieran el águila devorando la serpiente sobre un nopal, eso es lo que hemos aprendido en la historia, pues ahí a medio lago, ahí vieron el águila, pues ahí la fundaron. ¿Está bien? Hicieron sus canales, sus calzadas para poder salir hacia tierra firme, digámoslo así, la gran calzada de Tacuba, la calzada de la Viga, en fin. Y luego los españoles que llegaron dijeron, no, pues donde están los aztecas y encima de ellos, ¿no? Y si ustedes observan, arriba de la casa de Moctezuma, ¿qué creen que construyeron? Pues Palacio Nacional, arriba. Y arriba del Templo Mayor, pues ¿qué construyeron? La catedral. Y ahí toda la ciudad encima de la Gran Tenochtitlán. Bueno, con el tiempo, desde ya los tiempos de los aztecas, como tenían muchos problemas de inundaciones, se habrán de imaginar, cada que llovía, subía varios metros el agua. Desde entonces, desde los tiempos de Moctezuma y Huicamina, de los 2 Moctezumas que hubo, el otro era Moctezuma Xocoyotzin, el gran rey de Texcoco, nuestro rey poeta Netzahualcóyotl, diseñó el albarradón, que era un mecanismo precisamente para regular el paso del agua entre los lagos y evitar o minimizar las inundaciones. Digo minimizar porque han de haber sufrido grandes inundaciones los aztecas. Si en la colonia de la Ciudad de México sufrió grandes inundaciones, los propios españoles fueron inventándole maneras de drenar el agua. Y ahí inventaron el Tajo de Nochistongo, que fue, ¿quién fue? Don Enrico Martínez, que pues encontraron como un huequito, una barranquita allá por los cerros que están por Tlanepantla para allá. Sí, por Zumpango y hacia Zumpango, más bien el Tajo de Nochistongo hacia Zumpango. Por ahí cortaron y sacaron, digamos, un pequeño desagüe. Y luego con el tiempo, sobre todo Porfirio Díaz, hizo el gran canal del desagüe, que ahora sí era fue el túnel Emisor Oriente de su tiempo, yo creo, el gran canal del desagüe. Y pues todo el mundo con la idea de sacar el agua del Valle de México, ¿no? Las inundaciones siguieron en la colonia. Un día que vayan al centro de la Ciudad de México, hay un monumento ahí junto a Catedral que marca diversas inundaciones. Aquí en tal año el agua llegó a tal altura y aquí llegó 3 metros. De ahí todo el centro de la ciudad inundado. De hecho, se cuenta de una inundación, por ejemplo, en el siglo XVII, que para evacuarse, para que se saliera el agua de las calles, se tardó ni más ni menos que ¿qué creen? 2 años. No fueron 2 días, no fueron 2 semanas, fueron 2 años para que la Ciudad de México volviera a ser
pues más o menos habitable. En fin, esa es la preocupación que los habitantes del Valle de México han tenido siempre por evitar las inundaciones, que es un poco un desafío a la naturaleza, porque pues el agua llama a su propio cauce, y esto es pues finalmente un lago, ¿no? Creo que la obra de Porfirio Díaz fue un acierto, el canal del desagüe, pero no contaba con un problema que finalmente es el que vino a distorsionar todo el sistema de desagüe de la Ciudad de México. ¿Cuál es? Que cuando se acabó el agua de los lagos y de los manantiales, empezaron los pozos para sacar agua del subsuelo. Y al sacar agua del subsuelo, la Ciudad de México, yo insisto en esta metáfora, si ustedes a un queso fresco le dejan que se escurra todo el suero o se lo sacan, pues para empezar se empieza a hundir de la parte de arriba, ¿no? Y aparte queda todo polvoroso, queda hecho moronas el queso, casi como queso de mi tierra, de Cotija, ¿no? La Ciudad de México se empezó a hundir a la medida que se le fue sacando el agua. Y hundir, como dijo el ingeniero Luege, 10 centímetros por año es lo que calculamos. Es más, por aquí en el Zahualcoyo, por aquí, había una bomba, y hay otra en el Monumento a la Revolución, que si la bomba la pusieron así como estas, ¿no? Un poquito más abajo, pero la pusieron a ras del piso, y el tubo hasta abajo está en tierra bien firme, pero en medio le empiezan a sacar el agua, la bomba empezó a salir así del suelo. Y hoy la bomba está como a 15 metros de alto, ¿no? O sea, se ve el tubo y la bomba allá arriba, que no sirve para nada, ¿no? El Ángel de la Independencia, también Porfirio Díaz lo construyó a la altura del Paseo de la Reforma. Pero como el Ángel tiene cimentación profunda y Paseo de la Reforma se está hundiendo, varias veces se le han tenido que agregar escalones al Ángel de la Independencia. Por eso de repente los gobiernos todos cerramos por remodelación del Ángel de la Independencia y yo creo que siempre se le pone un escaloncito, ¿no? O le falta el adoquín de abajo, entonces se le pone otro, porque el ángel va saliendo y así sucesivamente. ¿Qué tiene eso que ver con todo lo que nos trae hoy aquí, amigos? El gran canal del desagüe que hizo Porfirio Díaz era un desagüe, como su nombre lo indica, que llovía, se venía el agua al desagüe y se iba para afuera, a zonas más bajas, entonces el lago de Texcoco, que estaba más abajo, como dijo Luege. Pero como se fue hundiendo la ciudad, haz cuenta, aquí estaba el lago de Texcoco, la ciudad se le siguió sacando agua, llegó en 1993 el momento en que el lago de Texcoco empezó a quedar arriba de la Ciudad de México. Y el canal del desagüe, que antes venía así, ahora regresa el agua. Ese es el problema que tenemos. Y todos los ríos que antes venían, el río que venía acá, el río de los Remedios y muchos otros ríos que venían al lago de Texcoco, pues esos ríos ya no traen el agua, la regresan. Porque el lago de Texcoco está casi 10 metros arriba de la ciudad. Ese es el desafío tecnológico que había que superar y que naturalmente mientras no se supere, pues ha generado grandes y peligrosas inundaciones. Y no tan grandes como pudiera esperarse. Nosotros tenemos la preocupación de una inundación catastrófica que implicara la inundación de la Ciudad de México desde aquí, desde el lago, hasta el centro, todo el aeropuerto, todas las colonias, etcétera. Ese es el modelo de riesgo que estamos evitando. Bueno, esa es la historia. ¿Qué había que hacer? Para evitar hacer más canales que se sigan cambiando de desnivel, había que hacer un desagüe que no se hundiera, que no se distorsionara. Y para ello es necesario hacerlo tan profundo y por eso es el túnel emisor oriente. Está hecho a tal profundidad y con tales condiciones de ingeniería que cualquiera que sea el comportamiento de los acuíferos arriba o al lado del túnel, ese túnel va a tener siempre la misma inclinación, con lo cual siempre va a poder sacar el agua hasta el estado de Hidalgo, donde estamos construyendo también la planta de tratamiento de aguas residuales más grande que se esté construyendo ahorita en todo el mundo y la más grande de América Latina una vez que esté construida. ¿Por qué razón? Paradójicamente, la ciudad, también de las más grandes del mundo, es de las pocas de su tamaño que no tratan el agua. Es más, en México hay varias ciudades que ya tratan 100% el agua. Monterrey, Torreón, varias que estamos, Baja California, en fin, hay una lista importante de aguas que todo el agua que se usa, toda se trata, toda se limpia. Aquí, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, menos del 10% del agua se limpia, todo lo demás es
lo que vemos, ¿no? Aguas muy contaminadas, peligrosas para la salud, desagradables también a la vista, al olfato, en fin. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Hacer el túnel emisor oriente. Entonces vamos a captar todo el agua del gran canal del desagüe, que la vamos a jalar con bombas. Vamos a jalar el agua del río de los Remedios. Vamos a jalar otros canales que vienen aquí, interconectar hasta con el drenaje profundo que se hizo en los tiempos del presidente Echeverría. Y aquí se vienen por lo pronto a Casa Colorada, aquí. Se hunden, digamos, los tubos para que todos alcancen a bajar, como 30 metros. Y esas bombas de 1000 caballos cada una van a jalar 2 metros cúbicos por segundo. Un metro cúbico es como un tinaco de los rotoplas, así grandotes, es un metro cúbico. Hagan cuenta, 2 tinacos de esos cada segundo, cada bomba. Con lo cual vamos a poder sacar toda el agua que se está inundando en un momento crítico. Y es una solución parcial, ¿por qué? Porque la de fondo es cuando esté el túnel emisor oriente hasta Totonilco, hasta Hidalgo, que sin bombas, sin gastar electricidad o energía, podemos sacar el agua como pendiente, de bajadita, digamos, hasta allá. Esa es la solución. Es la importancia, pues, de Casa Colorada. Estas obras, amigas y amigos, aquí la planta que estamos inaugurando hoy costó más de 800 millones de pesos. Pero imaginen cuánto está costando el túnel emisor oriente. El túnel emisor oriente nos está costando por ahí de 22,000 millones de pesos. Y todas las obras que estamos haciendo para evitar las inundaciones de la Ciudad de México, el túnel del Río de los Remedios que ya hicimos y otras, están implicando obras por 50 y tantos mil millones de pesos. Más todo lo que estamos invirtiendo para traer el agua desde quién sabe dónde. Aquí, ahora sí que yo me incluyo en esta el tripleta, la trifecta Estado de México, DF, Hidalgo, por ejemplo, Michoacán. ¿Por qué? Porque el agua que consume la Ciudad de México también viene de Michoacán. Allá donde está la mariposa monarca, todo el agua que se escurre hacia la presa del Bosque, como a 250 kilómetros de la Ciudad de México, desde allá la estamos trayendo y la bombeamos como 1500 metros hacia arriba para traerla a la gente del Distrito Federal, de Catepec, de Nezahualcóyotl, etcétera, etcétera. Y de aquí se va a Hidalgo. En fin, las obras son verdaderamente importantes y nos permitirán, me gustó mucho la expresión que usó el gobernador Urubiel, ¿no? Reducir al mínimo, si no es que incluso ya evitar los riesgos de inundación. ¿Por qué decimos, y me parece perfecta la expresión, por qué decimos reducir al mínimo el riesgo, si no es que decimos evitar? Porque el riesgo de inundación permanecerá en la medida en que no corrijamos otros riesgos. ¿Qué riesgos hay, por ejemplo, de inundación aún con este sistema? Un riesgo es que no funcionen las bombas. Que, por ejemplo, hay un corte de electricidad generalizado por accidente o por cualquier cosa. Bueno, por eso las bombas están adaptadas como bombas de diésel y están listas con su diésel para operar en cualquier momento, ¿no? Si se descompone una bomba o un tubo, pues están funcionando independientemente las 20. Pueden dejar de funcionar 5 o 6 si las otras 15 están funcionando. ¿Qué otro riesgo puede pasar? Lo que ya nos ha pasado con el río de la Compañía, me parece. Que se tape la entrada al drenaje y entonces el agua, en lugar de fluir por el túnel que hicimos, se inunde y se tapa con basura. Entonces, esto es bien importante a las amigas, a los amigos alcaldes. Es bien importante por seguridad evitar que la basura vaya o se tire en los canales que van a los drenes que entran a los túneles. Y se puede tapar muy fácil. Se puede tapar, ¿por qué? Porque el material que hoy usamos de basura, por ejemplo, el PET, los vasos de refresco, de plástico, o los pañales desechables, todo eso hace una masa que tapa los drenajes. Y si se tapa la entrada a los túneles, de nada sirven nuestros 50,000 millones de pesos que tenemos metidos allá abajo. Ni las bombas no van a tener agua que bombear. Por eso es tan importante que se evite a toda costa que se tire agua particularmente hacia los drenes y las salidas. En fin, esta obra, amigas y amigos, representa, yo llamaría 3 soluciones, las 3 son soluciones de largo plazo, pero yo llamaría de horizontes distintos. Esta es una solución de largo plazo, la Casa Colorada, que nos evita
lo que ya sufrimos, como decía el gobernador Uriel, el 4 de febrero de 2010, que es la inundación de esta zona que está alrededor del circuito mexiquense y donde confluye Río de la Compañía, Río de los Remedios y Canal de Desagüe. Es un punto neurálgico. Si podemos sacar toda esa agua que ha inundado Ecatepec y Gustavo Madero, traerla aquí a Casa Colorada, bombearla para afuera o por lo pronto hacia el vaso del lago de Texcoco. Si ustedes pueden ver, pues ustedes saben el tamaño del lago de Texcoco, pero si puedes alumbrar, ingeniero, más con el rayo mágico ahí, a ver. Todo el lago de Texcoco, hagan de cuenta que es todo esto, ¿no? Así. Y aquí en el mapa, este pedacito es una laguna que ya preparamos, donde podemos meter todo el agua en una inundación y la clave es luego volver para sacarlo otra vez hacia Hidalgo. Pero Casa Colorada va a guardar el agua de lluvia, digamos, en este triangulito, que además tiene de respaldo pues todo el resto del agua, ¿no? O sea que eso nos va a evitar las inundaciones. Esta es una solución de largo plazo, de un horizonte inmediato, déjeme decirlo. Segunda solución de largo plazo y de un horizonte también largo, el túnel emisor oriente. Con eso acabaremos cuando esté listo con los riesgos de inundación, sin necesidad de bombear el agua, va a escurrir, digamos, solita, ¿no? Yo pienso que debe haber todavía una tercera solución también de largo plazo y que es la solución equilibrada. ¿Y cuál es, a mi juicio? Que en lugar de, y estoy hablando quizá dentro de 40 o 50 años, en lugar de traer el agua desde Michoacán o desde Guerrero, y del Estado de México desde luego, allá de Valle de Bravo, en fin, de Victoria, de la presa Victoria, en fin, de Colorines exactamente, que es todo el circuito, son varias presas, una es Bosque, luego Colorines, luego Valle de Bravo, luego Victoria, todo eso forma el sistema Cutzamala que trae el agua a la Ciudad de México. En lugar de traerla desde allá y luego sacarla hasta Hidalgo, por lo menos parte del agua debe ser de este mismo vaso del lago de Texcoco. Yo pienso que la solución a muy largo plazo, la solución definitiva debe ser que todo el agua que usemos, quienes habitamos en este Valle de México, la tratemos, la limpiemos, además con procedimientos que la dejen así de plano casi para volverse a usar, que se puede, ya existe la tecnología, que la filtremos hacia abajo para ir recuperando el acuífero, ya no digo para que vuelva a flotar la Ciudad de México, sino por lo menos que ya no se hunda más, que le metamos lo que se llaman pozos de absorción y el agua ya limpia que se vaya al acuífero y que dure ahí cientos de años filtrándose para que se pueda volver a sacar limpia a través de los pozos. Y así el circuito del agua, en lugar de ser desde fuera de la Ciudad de México a la Ciudad de México, hacia afuera de la Ciudad de México, ahora estamos diseñando volverla a traer incluso allá de Tula porque ya incluso va a acabar anegando las parcelas si no las sacamos. En lugar de eso, o las casas las va a empezar a corroer salitrosamente por los acuíferos, hay que sacar agua de ahí. En lugar de todo ese circuito, mejor aquí, el agua que llega se use aquí, se limpie aquí y se quede aquí como era en los tiempos de los aztecas. Yo no digo que en lagos, tampoco lo descarto, necesitamos cuerpos de agua para limpiar también el ambiente, pero sí en el subsuelo, donde el sacarla nos ha traído grandes calamidades. Otra calamidad que nos pasó fue el sismo del año 1985. Tembló durísimo desde Guerrero, Michoacán, el DF. ¿Y por qué se cayeron tantos edificios en el centro? Fíjense ustedes, en el centro de la Ciudad de México. Se cayeron, en parte, porque aunque el jaloneo fue igual en toda la superficie del Valle de México, en el centro, el haber sacado el agua durante décadas o siglos del subsuelo, hizo que el pozo se quedara muy poroso, muy, como digo, el queso seco, ¿no? Como moronas, y el temblor movió con más violencia esos edificios y los tiró. Entonces solo los edificios como la Torre Latinoamericana, que tenían como patines, ¿no? Como pilotes, hasta agarrarlos muy fuerte, pues quedaron intactos, y los edificios coloniales, que se mueven mucho con el piso, digamos, pudieron subsistir, pero grandes edificios se cayeron. En fin, amigas y amigos, perdón que me haya extendido, es un tema que a mí me interesa mucho, es una obra que pienso le va a servir a los mexiquenses, a los hidalguenses, a los defeños o capitalinos, por muchas, muchas décadas. Y qué bueno que hoy, con Casa Colorada, terminamos esta primera etapa de un proyecto de gran visión, que es evitar las inundaciones en el Valle de México. Ojalá
que podamos cumplir con las reglas para que este mecanismo funcione y que con ello las familias mexiquenses y las familias del Distrito Federal que tanto han sufrido de inundaciones, de malos olores, etcétera, puedan verdaderamente mejorar sus condiciones de vida y vivir mejor. Muchísimas gracias por su atención. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos para que en compañía de los ciudadanos gobernadores de los estados de México e Hidalgo y del director general de la Comisión Nacional del Agua realice la inauguración de la planta de bombeo Casa Colorada Profunda, invitando a los asistentes a permanecer en sus lugares. Esta es la lumbrera 6, presidente, del túnel interceptor Río de los Remedios. Aquí recibimos el túnel profundo y también recibimos el canal que viene directamente aquí derecho del Dren General del Valle. Pasa a la lumbrera de rejillas, que son estas rejillas Pasavant. Aquí tenemos una altura de 35 metros de profundidad. Sí, perfectamente. Así está calculado, presidente, pero mejor no nos subimos. Y son 2 lumbreras con 20 bombas cada una, con los tanques de carga perimetrales, donde cada bomba descarga. Como ya se dijo, son 20 bombas, cada una de 2 metros cúbicos por segundo, con una columna de carga de 30 metros. Pueden sostener 24 horas los 2 metros cúbicos por segundo. Tenemos 2 tanques de 65,000 litros de diésel y en teoría podemos utilizar la planta todo el tiempo, pero está diseñada para 18 horas de operación y en 18 horas podemos llenar los 4 millones de metros cúbicos de la laguna de regulación Casa Colorada. Si rebasamos ese tiempo, tendríamos que inundar otras partes de la zona federal. La idea es que en 24 horas descarguemos, ya que pasa el pico de lluvia, descargamos Casa Colorada y queda nuevamente en stand-by la planta. Esa es la lumbrera de rejillas, son de la más alta calidad, donde tenemos todas las piezas y PETs que vienen en el ducto. Y la grúa es una grúa para la operación de las bombas, es permanente, la grúa es parte de operación de los 2 cárcamos, en cuestión de 1 hora puede mover una bomba completa, tenemos bombas de repuesto, la bomba es lo que tenemos a la vista, más una columna de acero de 30 metros, lo que vamos a hacer ahorita es el arranque de 2 de las bombas, aunque el sistema puede operar también de forma automática, tiene todo un diseño para arrancar de manera automática. Vamos a hacer un arranque de dos bombas, presidente. Hay que mantenerlo 15 segundos, ¿verdad? Listo. Como usted dijo, son motores diésel turbocargados de 1000 caballos de fuerza cada uno. Y el motor diésel mueve directamente la bomba. Aquí está ya operando la bomba y esta bomba ya descarga directamente en un tanque de carga y el tanque directamente a la laguna. Estos son los datos del motor, 1000 caballos, 12 pistones y esto es la columna de la bomba, 30 metros de columna. Aquí el problema sí es el ruido, o sea, sí se requiere protección ya operando la bomba. Allá está el segundo cárcamo ya listo también. Todo esto lo vamos a operar nosotros, pero es lo que tenemos que